acompaña ahora el diputado nacional, Unión Cívica Radical, ingeniero Eduardo Santín. Ingeniero, estamos a horas de que se decida qué va a pasar con estos benditos holdouts que podría poner a Argentina en una situación buena para resolver el futuro o de default, con lo cual nos complicaría el futuro. Pero como mucha gente escucha hablar de holdouts, la deuda, y no sabe exactamente de qué se trata, ¿nos ilustra en cómo empieza este tema? Es decir, ¿cómo se origina la deuda? La realidad, después del default, allá en el 2002, comienza la renegociación de la deuda, que me parece que ha sido, en principio, una tarea exitosa de este gobierno, digo, algunas de las cosas exitosas que pudo haber hecho. Y en esa renegociación de la deuda, digamos, hay un 93% de los deudores que acepta digamos, formar parte de esa renegociación y un 7% que queda afuera. Esa deuda, ese 7% que no acepta las condiciones del canje, es decir, en la práctica el canje tenía una quita y esa quita significaba, bueno, perder una parte de lo que sobre los cuales habían apostado. Esa deuda es comprada por grupos, digamos, de inversores o fondos de inversión o estudios jurídicos que se dedican a litigar contra los países. Por eso lo llama fondos buitres, ¿no? Digo, específicamente. La realidad es que lo compran a precio muy barato y a partir de comprarlo a precio muy barato empiezan a buscar a ver si consiguen en algún lugar, digamos, alguien con el cual, digamos, poder litigar y resolver esto. A partir de eso se presentan en los juzgados de Nueva York. Pero antes de avanzar, esa deuda que compran, ¿la tenían en su poder gente, inversores pequeños, ¿no? Pequeños jubilados, y que habían actuado de buena fe, digamos, la realidad es decir, esos inversores primarios eran inversores de buena fe. Estos secundarios no son de buena fe, digamos, es decir, no es que compraron una deuda, es decir, de buena fe creyendo que le iban a pagar, digamos, la totalidad de la deuda. Ellos lo que van es a litigar a ver si consiguen en algún momento, es decir, revertir o llevarse una porción mayor sobre las cuales pagaron. Este hecho, digamos, se liga a esta presentación que hace a la justicia con una posición. El gobierno argentino, cuando renegocia la deuda, genera una ley que es la ley Cerrojo, que es una ley que dice que no se va a volver a abrir el canje, es decir, y que por lo tanto los que no entran en la primera etapa, es decir, se quedan afuera. Argentina no les va a pagar, o sea que los ponen default específicamente a aquellos que no aceptan específicamente las condiciones del canje. ¿Y eso es legal? ¿Se puede hacer? Bueno, digamos, es una posición de una parte. Digo, yo no te voy a pagar, no te pago. Está bien, claro, es decir, entendido. Entonces, la realidad cuando esto empieza en la acción, digamos, tiene la presentación en Nueva York, y es el primer fallo del juez Griesa, el hecho es que la Argentina tiene una posición muy dura ahí. Digamos, el gobierno argentino asume una posición muy dura, diciendo que no le va a pagar de ninguna forma. Es decir, independiente de lo que diga el juez, no le va a pagar de ninguna forma. Bueno, el resultado final es que el juez falla en contra, digo, porque aparte el juez se siente, digamos, en una situación compleja, digo, ¿no? Es decir, no espera en su propia decisión, sino, en definitiva, la Argentina no muestra ninguna voluntad de decir, bueno, nosotros estamos en predisposición de pagar, estamos predispuestos a pagarle lo mismo que le pagamos a los demás. Bueno, pero digo, la realidad es que Argentina muestra una posición exageradamente dura. Argentina apela el fallo del juez Griesa, va a la Cámara, y aparte, mientras está el tratamiento en la Cámara, vuelven a insistir en esta posición la presidenta, digamos, en una casi la broboconada, digo, porque en realidad, es decir, cuando uno está en situación semejante, uno tiene que buscar la forma de resolverlo, sobre todo cuando, digamos, no tiene todas las herramientas en sí mismo. Otro típico caso como Repsol. Claro. No le vamos a pagar, no vamos a aceptar,
Y terminan pagando igual y me parece que el repsol es distinto, pero digo, pero no, pero me refiero a esas bravuconadas, ¿no? Que en este caso la realidad es que, digamos, me parece que exageraron la presión sobre los jueces, lo cual, segundo resultado, en contra. Entonces ahora estamos ya en una situación más compleja, estamos en la Corte. Y la Corte no es que acepta directamente el caso, es decir, está decidiendo si lo acepta. No que si va a fallar a favor o en contra, digamos. Lo primero que está discutiendo hoy la Corte, es decir, hoy está discutiendo si acepta o no acepta el caso. No acepta el caso, pierde Argentina. Si no acepta el caso, queda firme el fallo del juez Griesa y Argentina debería, es decir, pagarle a estos... 7%. La realidad que no es el 7, sino es el 4, porque no se presentaron todos. Ahí, digamos, se presentaron algunos de este 7%, es un 4%. Pero el hecho es que si falla a favor de esta parte, los que renegociaron pueden venir a solicitar que se le pague lo mismo. Porque, es decir, hay una cláusula dentro de la renegociación de la deuda que hasta diciembre de este año tienen tiempo para poder hacer ese reclamo. Si el fallo de la Corte es posterior a diciembre, la realidad, la otra parte, el 93%, no podría hacer reclamo. Pero si el fallo es ahora, es decir, lo que nos pasaría es que todo el resto, el 93% de los que ya acordaron, puede venir a reclamar la totalidad de la deuda, lo cual pondría a Argentina directamente en default. Porque no es pagarle a este 4 o a este 7%, sino es pagarle a la totalidad de la deuda, en la totalidad de la deuda. Entonces, la realidad es que esto no preocupa solamente a la Argentina, esto preocupa a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque esto haría, digamos, generaría un precedente muy fuerte en lo que significan las renegociaciones de otras deudas en otros lugares. Por eso... Es decir, aparecieron como amigos curios de la Argentina, apareció Francia, apareció México, apareció Brasil. Se curan en salud. Claro, y iba a aparecer Estados Unidos, y la realidad, Estados Unidos, cuando el gobierno de Estados Unidos quiso hacer la gestión, los republicanos se opusieron a esto. Entonces, es decir, lo que hizo el gobierno de Obama es parar su presentación. Una de las posibilidades que existe hoy es que la Corte... Es decir, no falle a favor ni en contra, digamos, no tome una decisión, sino que haga una consulta al gobierno de los Estados Unidos. Lo cual llevaría eso a diciembre. Claro, lo cual, primero, digamos, haría una postergación de esto, y aparte, es probable que el gobierno de Estados Unidos, frente a la consulta, digamos, opine a favor, y esto también es una ayuda. Por eso está la delegación de legisladores que están, digamos, en este momento en Estados Unidos, es decir, haciendo lobby, lo cual corresponde, digamos, en estas cosas. Es decir, la palabra lobby a veces tiene mala prensa, pero digo, es decir, la realidad es que si el lobby es público y se hace como corresponde, digamos, es una buena señal. ¿Qué significa esto? Bueno, poner aquellos que estaban opuestos a que el gobierno de los Estados Unidos emita un fallo favorable o una opinión favorable a que, digamos, no se le dé bolilla a los fondos buitres, se enteren exactamente de qué estamos hablando. Digo, porque realmente, digamos, según cuentan algunos de los legisladores con los cuales hemos tenido algún contacto, digamos, había bastante mala información en los legisladores, representantes republicanos sobre cómo estaba esto. Porque hasta ahora habían hecho el lobby nada más que los fondos buitres. Entonces tenían una sola campaña. Es decir, me parece que ahora van a tener las dos. Esto va a favorecer a Obama que pueda opinar mejor, pero para esto necesitamos en principio que la Corte, la decisión que tomen hoy, que se va a saber el lunes, es decir, la realidad es que, bueno, es decir, digamos, pida la opinión. Bueno, si decide en principio directamente tratarlo, es una muy buena noticia. Si decide pedirle la opinión al gobierno de los Estados Unidos, también es una buena noticia, es decir, porque en definitiva prorroga y no involucraría específicamente al 100% de la deuda. Y bueno, y si dice que no va a tratar el tema directamente, es una muy mala noticia. Esto nos pone en situación. La Corte tenía que decidir
de 40 casos iba a decidir sobre 20. En los 20 estaba el caso argentino. Bueno, ojalá que lo consideren. El tema es que hoy los fondos buitres son norteamericanos. Entonces, de alguna manera tienen que contemplar el requerimiento de esos capitales norteamericanos. Sí, está bien, son norteamericanos y aparte, digamos, es cierto eso, pero Estados Unidos es un país que, aparte de mirar sus intereses particulares, es decir, tiene intereses, tiene patas puestas en muchos lados y tiene plata prestada en muchos lados. Digo. Esto hace caer gran parte de las renegociaciones de deudas que hay dando vueltas por el mundo. Y esto, digamos, podría generar una crisis financiera internacional que, digamos, Estados Unidos, a esta altura del partido, tampoco tiene mucha gana que se produzca. Digo, más allá de que estamos hablando del interés particular de estos hold-down o los fondos buitres. Así que, digamos, la realidad es que si la Corte, como en general son las Cortes, es decir, que fallan en derecho, pero desde una mirada política, es decir, las Cortes van un poco más allá de fallar nada más que en derecho. Es decir, digamos, toman, digamos, sobre qué situación, sobre qué lugar se paran, es decir, y si el que tiene que pagar o no tiene que pagar, el que tiene que resolver, puede resolver el tema también. Entonces, bueno, esto lo calienta un poco de que, es decir, la Corte de Estados Unidos pueda tomar una decisión a favor. Es muy bueno esto que todos los partidos de la Argentina en la práctica se hayan entendido que este era un tema de Estado, que este no era, digamos, que si entramos en default no es que Cristina va a pagar. Digamos, sí, claro, claro. Es decir, es una deuda que le queda al que viene, estamos en un fin de ciclo, entonces digo, la realidad es que es muy bueno que estén todos, o que estemos todos dando esta pelea. Ingeniero, última pregunta. Suponiendo que al país que salga el fallo negativo y entramos en default, ¿cuáles son los problemas que le traería a nuestro país? Bueno, digamos, cuando uno entra en default, digamos, bueno, no puede hacer nada, digo, porque la realidad es que a cada lugar que se para lo expropian, ¿no? Es esto que nos pasa. Esa es una. Esa es una. La segunda es que tenemos cerrados todos los créditos, vamos a tener cerrados todos los créditos y las inversiones. Entonces digo, la realidad, después de haber renegociado con el Club de París, que más allá de que aparezca como buena o mala la renegociación, digo, independiente de esto genera tranquilidad. Es decir, genera tranquilidad para las inversiones. Digo, porque el Club de París no presta plata a los países. Es decir, lo que hace el Club de París habilita a que los países le presten a sus propias empresas. Entonces, ¿esto qué significa? Y bueno, que Alemania le puede prestar a la Volkswagen o a la Mercedes-Benz, que Japón le puede prestar a la Toyota o a la Mitsubishi. Digo, en definitiva, es decir, la realidad es que para hacer inversiones en Argentina, es decir, esto, digamos, abre una puerta para que las empresas que están instaladas en Argentina, en la práctica puedan tener crédito de sus propios países de forma muy beneficiosa. Entonces, esta es una deuda que arrancó la del Club de París allá por la Revolución Libertadora. Así que, digamos, es una deuda que la Argentina la viene pateando hace, es decir, unos cuantos años. Unos cuantos años. Entonces, digo, bueno, está bueno que la hayamos renegociado. Si ahora podemos resolver esto bien, me parece que lo mejor que pasa con esto es que el próximo gobierno arranca más tranquilo. Gracias, diputado. No, por favor. Muy atentos con haber aceptado nuestra invitación. No, por favor, un gusto. Y gracias por habernos ilustrado. Por fin sabemos exactamente cómo funciona esto. Bien. Gracias. No, vamos a un corte, señor director.